Buenas tardes, estimados participantes del curso de Circuito y Electrotecnia 1. Vamos a dar inicio a esta breve explicación acerca del teorema de superposición. El teorema de superposición, antes de entrar en detalle, es válido solamente para circuitos lineales, y los circuitos lineales son aquellos que cumplen con la ley de Ohm. Es decir, cuando tengo el gráfico voltaje-corriente, tengo una línea recta, tal como lo tenemos nosotros acá. Voltaje proporcional a la corriente. Esto es la linealidad del circuito. Bien. Entonces, el principio es simplemente cuando yo tengo fuentes, distintas fuentes de tensión y corriente, o fuentes de tensión en una red, yo puedo entonces aplicar la superposición sumando, ¿ve? Sumando jerárquicamente las tensiones por separado. O sea, calculo el voltaje de una fuente independiente o calculo la corriente de una fuente independiente y luego lo sumo. ¿Mm? La técnica a seguir simplemente es que las fuentes de tensión independiente se ponen en 0 voltios, es decir, en cortocircuito, y las fuentes de corriente, ponerlas en 0 corriente es tener el circuito abierto. ¿Mm? Por ejemplo, vamos a explicar con este sencillo cálculo, sencillo circuito que tenemos acá. Aquí tengo una resistencia de 4 ohms, una de 8 ohms la A, esta de 4, este voltaje es 6 voltios y aquí tengo una corriente de 3 amperios. Vamos a utilizar el principio de superposición para hacer el cálculo de el voltaje que hay acá en la resistencia RB, este voltaje B. Entonces procedemos a el circuito original. Fíjense que yo tengo las dos fuentes y este voltaje B por superposición es la suma de B1 y B2. Pero ¿quién es B1? B1 es la tensión debida a esta fuente cuando la corriente de la fuente es cero, y B2 es la tensión debido a la fuente de corriente cuando la fuente de tensión es cero. Entonces comenzamos haciendo la fuente de corriente igual a cero. Entonces esto es un circuito abierto. Ya esta rama no existe y tengo un circuito muy sencillo, dos resistencias que están conectadas en serie. Uso el divisor de tensión, ¿eh? El divisor de tensión, que sería el voltaje que hay aquí sería RB sobre RA más RB por B sub S, o utilizo la ley de Kirchhoff. ¿Ok? O sea, más B sub E, S menos R A por I menos R B por I igual a cero, y ahí de todo el valor de I, que es lo que yo tengo acá. Al desplegar el valor de I, yo tengo 0,5 amperios, es equivalente a hacerlo por el divisor de tensión. Entonces, este voltaje simplemente es conocida la corriente, la multiplico por la resistencia y tengo 2 voltios. ¿Ok? Tengo 2 voltios. Ese sería el valor, ¿ok? Ese sería el valor de B sub 1. Hacemos el mismo análisis, pero con eh, la fuente de corriente. Para ello hago la fuente de tensión en corto, ¿eh? Pongo un cable acá, y me queda la fuente de corriente y calculo entonces este voltaje. Tengan cuidado de que estas dos resistencias no están en serie. Estas dos resistencias están en paralelo, que tenemos que tener mucho cuidado porque uno se puede confundir. Este nodo que está acá es común para el extremo de estas dos resistencias, y el otro extremo de esta resistencia están unidas acá. Es decir, estas resistencias están en paralelo. Si están en paralelo, el voltaje de RB va a ser el voltaje de RA. Y usamos la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, en que este nodo, la corriente que entra en el nodo es igual a la corriente que sale. Recordemos que la primera ley de Kirchhoff me dice que la suma algebraica de las corrientes no es igual a cero, o lo que es equivalente a indicar que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Aquí lo tenemos expresado. La corriente en RA sería el voltaje V sub 2 entre RA, y la corriente que pasa en esta rama sería V sub 2 entre RB. Notemos que tengo
los mismos voltajes porque están conectados en paralelo. Hacemos una pequeña operación algebraica para despejarle aquí B2, calcular el mínimo común múltiplo, etcétera. Eso lo hacen ustedes como actividad y obtenemos 8 voltios. Ese sería el voltaje B2. Ya habíamos calculado el voltaje B1, entonces el voltaje que hay en el circuito original, que es B, sería la suma de ellos dos, sería 10 voltios, usando el teorema de superposición. Ya vemos la utilidad de ese teorema. Vamos a hacer un eh, aprender a hallar la equivalencia entre la fuente de tensión, una fuente de corriente, y una fuente de corriente, una fuente de tensión. Si yo quiero convertir una fuente de tensión en una fuente de corriente, divido el voltaje entre R y tengo la corriente IS, ¿eh? Y conecto la resistencia ahora, esta resistencia en paralelo. ¿Eh? Si yo quiero hacer la conversión contraria, o sea, esta fuente de corriente la quiero llevar a una fuente de tensión, yo multiplico simplemente R por IS y tengo el voltaje V sub S. Aquí lo tenemos indicado. Es decir, este signo de doble implicación es de izquierda a derecha y derecha a izquierda. Aquí hay una pequeña demostración que podemos indicar muy rápidamente. Eh, Este es el caso de la fuente de tensión. La fuente de tensión V es la suma de estos dos voltajes, que sería el R por I por el voltaje de V. Aquí despejamos el valor de I, que sería V S sobre R menos V sobre R. Y en la fuente de corriente, la corriente IS es igual a la suma de estas dos corrientes. ¿Bien? Entonces la corriente que pasa por esta rama es B sobre R y la corriente que pasa por acá sería I. De aquí despejamos I, sustituyo esta I en la expresión de arriba y ahí despejo el valor de IS y me queda esta expresión. Ahí estamos demostrando que son equivalentes. La corriente IS es la misma, ya sea para la fuente de tensión como la fuente de corriente. Y vamos a terminar con este ejemplo. Vamos a terminar con este ejemplo. Un poco más complicado. Tengo dos fuentes, una fuente de voltaje y una fuente de corriente. ¿Mm? Y vamos a calcular el voltaje versus cero en esta resistencia. Entonces, bueno, procedemos con la técnica. ¿Qué me dice la técnica? Yo voy a convertir la fuente de voltaje, perdón, la fuente de corriente en una fuente de voltaje. Esta fuente de corriente sería 3 por 4, 12, sería una fuente de 12 voltios en serie con una resistencia de 4 ohms. Aquí lo tenemos. Esta es la fuente de corriente y aquí tengo la conversión de una fuente de tensión. Fíjense que este 12 viene de multiplicar 4 por 3 y una resistencia en serie de 4 ohms. Pero observamos para simplificar el circuito que estas dos resistencias están en serie, sería la suma. Entonces están en serie y esto me quedaría al final esta resistencia. De 6 tengo la fuente de corriente, inicialmente como en el ejercicio anterior, y podemos agrupar la resistencia, estas dos resistencias 6 y 3, porque esta es la que vamos a calcular, el versus 0. Estas 6 con 3 están en paralelo, sería 18 noveno. Esto me daría 2 ohms, aquí está el cálculo. Este 2 ohms sería esto con la resistencia de 8. Y aquí vemos que es muy sencillo calcular el voltaje versus 0. Para ello tenemos que hallar I sub 0. Usamos el divisor de corriente. De ahí la importancia en el foro, en el primer corte que ustedes realizaron, de comprender y aplicar el divisor de corriente y el divisor de tensión. En este caso estamos aplicando el divisor de corriente. La corriente por esta resistencia de 8 sería 2 entre la suma de las dos, que es 10, multiplicado por la fuente. Eso me va a dar 0.4 amperios y este voltaje simplemente el 0.4 lo multiplicó por 8 ohms según la ley de Ohm y eso me da 3.2 voltios. Entonces, este sería el voltaje que me mandaron a calcular. Entonces ya vemos cómo se aplica con estos ejemplos el
el teorema de superposición. Con esto, pues, hemos terminado esta breve explicación del teorema de superposición. Saludos a todos.